Bueno, 6 de la mañana con 42 minutos y finalmente el penal Punta Peuco será una cárcel común, así lo dijo el propio presidente Gabriel Boric. Daniela Valdés nos tiene más detalles. Dani, buenos días. Dani. ¿Cómo están? Buen día. Claro, ya así lo confirmaba el presidente de la República el día de ayer. Había sido parte de sus promesas de campaña. Lo había reafirmado también en la cuenta pública. En la última cuenta pública había insistido. Y finalmente ayer anuncia en el Palacio de la Moneda que ya había tomado razón la Contraloría con este decreto entonces que modificaba el penal Punta Peuco y lo convierte en una cárcel clásica, en una cárcel común y corriente, para la que además, fíjense que ya debiesen comenzarse este año modificaciones en su construcción como tal. Por ejemplo, hay una cancha que va a tener que ser habilitada con salas de televigilancia, con además sección para poder recibir visitas. Todo eso es parte de las modificaciones que tiene que tener el establecimiento para poder convertirse ya en un penal común y corriente. Eso es lo que ha dicho. Se termina entonces de ser un recinto para victimarios de derechos humanos y ahora pasa a ser un recinto común y corriente, que si bien responde, decía el presidente, a una eficacia de recursos, lo más importante es que también hace justicia, y por eso que también ahí hacía énfasis en que no había recintos especiales o con condiciones especiales para algún tipo de reclusos, sino que de lleno era una cárcel común. Revisemos parte de ese anuncio que hace el presidente de la República entonces el día de ayer, muy cercano al mediodía. La Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común. Desde hoy, en Chile no existen presos de primera y segunda categoría. Y las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio. Terminar con la injusticia que representó por décadas este penal es un paso más hacia un Chile más democrático y respetuoso de la dignidad humana, como en su momento hiciera el presidente Piñera con el término del penal Cordillera. Insisto, estamos avanzando en justicia. Este penal funcionó desde esa época hasta el día de hoy con exclusividad para personas que cometieron los crímenes más atroces que tiene registro la historia de nuestro país y que además están catalogados como crímenes contra la humanidad. Para ello tenía que darse este paso formal, que era la modificación del decreto. En el mes de julio nosotros hicimos ingreso de este decreto supremo que modifica el decreto que había creado el penal de Punta Peuco, que lo transforma en un establecimiento común como el resto de los 80 establecimientos penales que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. Y este establecimiento penal se va a transformar en el nuevo Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil. Claro, se ingresó el documento, ya lo decía ahí el ministro, cerca de julio. La Contraloría ahora ya ha tomado razón y con eso se avanza, pero también va a implicar que en concreto haya modificaciones en infraestructura y eso finalmente podría generar que el próximo año recién ya pudiese comenzar a funcionar como un recinto común, lo decía el ministro, como los otros 80 que hay a nivel nacional. Y que de inmediato este anuncio, que yo les decía era parte de los compromisos que tenía el presidente de la República con su electorado, básicamente, tuvo ayer ya reacciones en quienes son los candidatos a la presidencia y quienes tienen que darle también continuidad a este anuncio. Fíjense que ahí hubo diferentes opiniones, algunos que lo valoraron, otros que de lleno lo criticaron y otros que no le dieron mayor importancia. Escuchemos parte de lo que también han dicho los candidatos a la moneda. Sobre Punta Peuco lo que le puedo decir es que las cárceles son lugares en los cuales se cumplen penas para aquellas personas que han cometido delitos y no lugares de privilegio, así que me parece muy bien que la Contraloría haya tomado razón y que en definitiva este penal que alberga a personas que han sido condenadas por violación a los derechos humanos y por delitos de lesa humanidad pase a convertirse en un penal común como siempre debió haber sido. Mire, quiero decir una cosa, el señor presidente de la República, estando imputado en varias causas, debiese tener interés en que existiese un penal donde pueda llegar gente de alto nivel. El señor presidente de la República está transformando un geriátrico, porque es eso, y un hospicio donde la gente se está muriendo, en una cárcel común. No sé si la Corte Suprema se lo va a permitir o se lo va a aguantar, porque por lo demás está cometiendo una violación de derechos humanos. Nosotros no estamos dispuestos
a tolerar que siga avanzándose más encima después de lo que ha sucedido con los detenidos desaparecidos desde la izquierda en esta lógica. Cualquier palabra o hecho o decreto o ley que envíe el presidente hoy día al Congreso, incluso que tenga todas las firmas necesarias, nos tiene sin cuidado. Nosotros lo único que le podemos decir es que va a haber un antes y un después de este gobierno fracasado. Y todo lo que hace hoy día es pensando en su supuesto legado, pero es tarde. Claro, yo les comentaba que esto está en la fase en la que ha tomado razón la Contraloría, pero también hay que ver cómo avanza, porque yo les decía que va a haber modificaciones, por ejemplo, que tienen que hacerse para que pueda ser un penal común. Y además de eso, también ya han anunciado desde la defensa de quienes están ahí en Punta Peuco, de quienes son reclusos, que van a acudir a la justicia, presentando, por ejemplo, recursos a la Corte de Apelaciones, discutiéndolo si es necesario más allá después en la Suprema. Así que también van a haber instancias en las que ellos van a apelar, entonces, insistiendo en que también se estaría afectando su calidad de vida. Escuchemos de hecho lo que ha dicho ahí el abogado que tiene también la defensa de los recursos de Punta Peuco. Aquí, con esta decisión, el gobierno de Boric está vulnerando y transgrediendo gravemente garantías fundamentales y constitucionales que van en contra del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los internos de Punta Peuco. Y por lo tanto, vamos a interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que se revierta esta decisión y la Corte defina lo que en derecho corresponde. Hay que esperar entonces cómo avanza, qué dice la Corte de Apelaciones ya con este anuncio, y después seguramente se va a discutir también en la Corte Suprema, así que vamos a estar pendientes de cómo evoluciona y si finalmente se logra que Punta Peuco sea o no una cárcel común. Eso ya debiese de todas formas ser durante el próximo año. Bien, Dani, bueno, muchas gracias por todos los detalles. Que estés muy bien, buenos días.